El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, a ti qué, tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de ayer escuchábamos cómo Jesús va a reivindicar a Pedro después de su traición, de su negación. Jesús lo va a reivindicar en el lugar que ya le había dado, de pastorear, de estar al frente de su iglesia. Y finalmente Jesús le dice: sígueme. Como se lo dijo en aquella ocasión que pasaba por el mar de Galilea. Jesús le renueva el llamado: sígueme. Dice: Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba. Me imagino que Pedro iba con Jesús a la orilla del mar de Galilea y detrás venía Juan. De repente Pedro como que siente pues como algún celo. Pedro está con Jesús en la intimidad. Jesús ha querido este momento para sanar su corazón y por allá viene Juan, el discípulo amado. Vemos aquí como un recelo, como algún conflicto que puede vislumbrarse, ¿verdad?, entre Pedro y Juan, así como diciéndole pues que nos deje solos, que me dé la oportunidad de estar contigo. Juan, pues de seguro que igual que todos los demás, amaba abundantemente a Jesús y pues iba como detrás de ellos. A Pedro como que no le agrada, ¿verdad?, que el discípulo amado vaya detrás de ellos. Dice: pero volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le habría preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. De repente podemos tener la tentación de estar mirando a otro, los dones de otro, las gracias de otro, lo que Dios está haciendo en otro. Podemos verlo para animarnos, pero sin quedarnos allí, porque cada uno tenemos un proyecto, cada uno tenemos algo que realizar. Nunca envidies,
Nunca envidies el proyecto de otro, los dones y las gracias de otro. Nunca te entrometas y menos bloquees los planes que Dios tiene para otro. Ahorita pensaba, por ejemplo, en San Pablo. San Pablo se dedicaba a encarcelar a los cristianos. Un gran tiempo lo hizo. Iba de un lugar a otro para encarcelarlos, para perseguirlos, y después resulta que el encarcelado es él. El encarcelado es él después. Hermanos, hemos de orar unos por otros, no andar de envidiosos ni de metiches en los planes y proyectos que Dios tiene en los demás. Hemos de orar como partes, como miembros del cuerpo místico de Cristo, como piedras vivas de ese templo que Dios está construyendo. Hemos de apoyarnos, auxiliarnos. Hemos de promovernos, de promocionar el uno al otro para que Cristo crezca, para que Cristo resplandezca. Imagínate, si nos peleamos, si nos envidiamos, si nos desgarramos los unos a los otros, qué tristeza. ¿Cómo vamos a poder dar testimonio de Cristo? ¿Cómo los demás podrán creer que Dios está en nosotros? Y a veces lo hacemos en orden a la voluntad de Dios, a la justicia de Dios y demás. Nos escudamos tras de tantas cosas para hacer el mal, para escudar nuestra envidia y demás celos. Hemos cada uno de realizar el plan que Dios nos ha dado. Concretémonos cada uno a lo que Dios nos ha dado. De seguro que Dios nos dio gracias abundantes que tenemos que descubrir, que tenemos que trabajar, que tenemos que compartir con los demás. Ora a Dios más bien, porque a veces muchos pensamos que no tenemos dones y estamos envidiando el don de los demás, pero lo que pasa es que no nos disponemos, no nos abrimos, no oramos. Para que los dones puedan manifestarse, hemos de quebrar nuestra carne, hemos de crucificar nuestro egoísmo, hemos de venir a Dios. Ha de haber humildad y sencillez, mansedumbre. ¿Cómo Dios va a entregar sus perlas en un corazón lleno de piedras, en un corazón lleno de orgullo, de soberbia, de vanidad, de impureza, de vicios? No es que no tengas dones, sí los tienes. Tienes muchos dones, pero la vida carnal no te deja percibirlos. Te es más fácil envidiar, te es más fácil ver al otro, pensar solamente que el otro es bendecido por Dios. Todos somos bendecidos. Todos Dios ha derramado gracia. Jesucristo, antes de ascender, repartió dones según su medida, según como Él quiso. Todos tenemos una medida de gracia abundante y ojalá que la pudiésemos descubrir para embellecer la iglesia, para embellecer el cuerpo de Cristo. Jamás envidies, nunca, y menos nos metamos en la obra que Dios está haciendo en otra persona. Que nunca nos lleve la envidia a eso. Más bien, si estás viendo la obra que Dios está haciendo en otro, comienza a dejar que Dios la haga en ti. Comienza a abrirte. Date cuenta que Dios tiene una obra gloriosa y preciosa en tu vida. En el momento en que haya humildad, sencillez, disposición, oración, de seguro que Dios florecerá en tu vida. De seguro que Dios se manifestará poderosamente. Recuerda aquel texto
donde dice que Jesús se exultó y le dijo, te alabo, Padre, porque has mostrado estas cosas a los humildes y sencillos. Sí, Padre, te ha parecido bien y se las has ocultado a los que se creen sabios, a los que se creen autosuficientes, a los inteligentes, a aquellos que se creen que se bastan a sí mismos. Les quedan ocultas los misterios del reino. Es en la humildad, es en la sencillez, es en la mansedumbre, es en la búsqueda de Dios donde Dios se hace presente y manifiesto. Entre más busquemos a Dios, nos abramos a Él, y entre más lo sirvamos, de seguro que Dios irá dando más gracias y más dones a cada uno de nosotros. Sigamos adelante, hermanos. Sigamos conociendo, amando y sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Sigamos descubriendo los proyectos y los planes que Dios tiene para nuestras vidas. No podemos llegar con las manos vacías. Cada uno tiene algo que desempeñar y algo que realizar. Descúbrelo. De seguro que tu vida será gloriosa. Dios manifestará su gloria y su poder. Comienza a servir en lo pequeñas cosas que puedas hacer y verás cómo Dios irá delegando más y más y más, y después te verás involucrado, sí, en el reino de Dios. Es una aventura maravillosa y gloriosa. Claro que también hay conflicto, también hay persecución, pero Dios siempre te dará la gracia para que puedas salir adelante. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente. Te esperamos por la tarde en la vigilia de Pentecostés. Comenzamos a las 5 de la tarde, 5 como a 8:30 más o menos. Por allá te esperamos en el terreno donde se construirá el santuario del Señor de la Misericordia. Que Dios te bendiga.